Muchas gracias, Rosa. Vamos a presentar ahora al siguiente ponente. Antes de la pausa, él es Tomás López, es emprendedor social y diseñador. Tiene formación en diseño y ha ejercido como ponente y docente en instituciones educativas como WIC, ESADE y EINA. En 2018 fundó Nixie for Children, una empresa de impacto de la que es CEO. La compañía ha sido reconocida con diferentes premios de instituciones y entre ellos destacamos el premio a la mejor iniciativa tecnológica en salud de DKV Impacta y el premio a la startup catalana del año 2021 por Acció. Tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, se me escucha mejor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Tengo que empezar con una confesión, y es que yo soy diseñador gráfico. Entonces, es un honor para mí poder estar aquí presentando el trabajo que hacemos y nuestro granito de arena en Nixie for Children. Y me gustaría que, más allá de posibles preguntas que puedan surgir al final, me deis vuestro feedback también, que para eso sois los expertos. Entonces, os cuento la historia de dónde nace Nixie. Todo esto es un viaje que empezó en 2019 con mi proyecto de final de carrera en diseño, y que nacía de una intención muy clara, que era mejorar la vida de los niños en el hospital. No sabíamos muy bien cómo, y en una de las primeras visitas al hospital conocí a 3 psicólogas Child Life, que ahora hablaré de qué es la psicología Child Life, que me parece genial. Y yo tenía una idea en mente, que era la de utilizar la realidad virtual, pero yo me lo imaginaba como una herramienta de distracción, es decir, poderle poner unas gafas a un niño que estaba hospitalizado y que pudiera, por ejemplo, pues viajar a Tailandia desde la cama. Lo que pasa en el diseño es que cuando tú te acercas a un problema, lo que te dicen siempre es, vale, lo importante no es que tú tengas una idea buenísima, sino que conozcas muy bien cuál es el problema antes de empezar. Y como siempre pasa, me encontré con algo mucho más grande de lo que yo me esperaba. Bueno, si no, lo pasamos a mano. Vale, súper. ¿Qué pasaba? Los niños hospitalizados en el hospital en el que visitamos en un principio representaban un 1% de todos los niños que visitaban el hospital, pero una gran mayoría de los niños en algún momento tendrían que pasar por una operación, que en España es más de 500.000. Y el pasar por esta operación genera entre un 50 y un 80% de los niños ansiedad preoperatoria. Y esta ansiedad preoperatoria se produce por diferentes factores, pero el principal es el miedo a lo desconocido. Y bien que es normal, porque si te metes en un quirófano, que es un espacio blanco, con gente vestida de verde, a la que quizá no reconoces porque tu doctora que te ha visto antes ahora va disfrazada de quirófano y no te lo han podido explicar, el susto que se llevan los niños muchas veces genera traumas y genera pues, mayor necesidad de sedación, regresiones en la conducta de hasta 6 meses después de la operación y una serie de problemas. Las psicólogas lo que nos decían es que ellas intentaban explicarle a los niños todo lo posible, qué es el quirófano y qué es lo que se van a encontrar, pero por un tema de escalabilidad y de tiempos no se lo podían contar a todos. Con lo cual, aquí la realidad virtual cogía un punto muy interesante, y es que nos permitía a todos los niños, con unas gafas de cartón como estas que ahora os enseñaré, que vieran un quirófano por dentro antes de ir al hospital y que se lo pudiéramos contar con su propio lenguaje. Entonces, si seguimos, nos encontramos que había diferentes maneras de ayudar a reducir esta ansiedad de los niños. Por supuesto, la farmacológica, que era la más tradicional, y después una serie de actividades que ya se están realizando en los hospitales para humanizar todo este proceso. Y como os decía, la realidad virtual principalmente se utilizaba como herramienta de distracción, pero era mucho más interesante como herramienta de empoderamiento, es decir, explicarle al niño y que él tuviera pues, herramientas para poder afrontar ese tratamiento. Nos encontramos con una población de 4 a 12 años, fue la que decidimos empezar a trabajar, aunque luego nuestra idea es poder ir creciendo a nivel de edades, pero de momento hemos empezado con este target. Y teníamos un concepto muy claro. Queríamos una herramienta de exposición, tenía que ser muy fácil de implementar para el hospital, tenía que ser, por supuesto, clínicamente validada y tenía que incluir a toda la familia. Y esto era muy importante a nivel de comunicación, porque lo que queríamos hacer era una herramienta que facilitara que el niño se expresara, entendiera qué es lo que iba a pasar, pero a 3 bandas, porque tenía que funcionar para el equipo del hospital, que dentro del propio hospital pues teníamos enfermería, médicos, técnicos, un montón de personas, para la familia, que muchas veces los padres no sabían por dónde empezar a explicarle a los niños qué es lo que les iba a pasar, y después al propio niño. Con lo cual, a ver si animo el vídeo, exacto. Bueno, lo que os voy a mostrar es un pequeño fragmento de la realidad virtual que creamos, que no tiene, o sea, esta que os voy a enseñar ahora es de las más
recientes que hemos hecho, pero no tiene nada que ver con el primer prototipo con el que empezamos, pero que ya un poco os va a dar la idea de lo que es lo que hacemos. This is where we're going to do the special photos that let us see the function. To do that, we have to stand very still. And to help us not move, Betty will play a matching stem to your shape. 1, 2, and 3. Now we have to get a few minutes to cool down and Bueno, como podéis ver, utilizamos imágenes de entornos reales con personas de verdad mezclado con Nixie, que es nuestro personaje 3D, que es quien les explica a los niños. Estas imágenes son de un tratamiento de radioterapia para niños con cáncer. Entonces... Sí, sí, sí. Sí, no, para la derecha. ¿Qué nos encontramos? Teníamos el formato, queríamos realidad virtual, pero a la vez es, bueno, esto cómo llega a los niños y cómo lo hacemos lo más democrático posible. Entonces tuvimos que diseñar una serie de herramientas por lo que nos preguntaban los padres o que nos decían que necesitaban, que en este caso es el kit, el Nixie Kit, que es una caja, más sencillo que pudimos hacer, que lo recibe la familia de parte del hospital entre 1 o 2 semanas antes de la operación o del tratamiento. Y dentro incluye una serie de elementos que creamos a posteriori porque los padres nos pedían más. O sea, nos decían, nos habéis entregado una herramienta muy potente, tengo la realidad virtual, muchas gracias, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué le explico primero? ¿Hacemos un pequeño juego? ¿Le pongo las gafas directamente? Entonces lo que creamos fue una serie de elementos, pues como un librito de actividades, coloreables, instrucciones para los padres, una página web con contenido sobre qué vocabulario podían utilizar, cómo explicarles, hasta dónde explicar y dónde no, para que esto de forma autónoma las familias en casa lo pudieran utilizar para prepararse para diferentes tipos de tratamiento. Como os decía, empezamos con quirófano, pero una vez pasado el año del COVID, que a todos nos hizo mucha ilusión, en 2021 pudimos lanzar la experiencia para radioterapia también, la de hemofilia y la de visita al pediatra. Y todo esto en catalán, castellano, inglés y el quirófano también en francés. ¿Cómo hemos creado todo esto? Porque al final nosotros somos un equipo de emprendedores y diseñadores y tenemos profesionales de la salud, por supuesto, pero todo esto lo creamos con un triángulo, es decir, teniendo en cuenta todo el mundo que va a tener que tener contacto en algún momento con el kit, es decir, padres, es decir, niños que son pacientes y expacientes, y después en el hospital todas las personas que van a estar implicadas en la radioterapia, pues por ejemplo, técnicos de radioterapia, enfermería y médicos, que son quien principalmente interactúa con el niño. El primer paso que hicimos fue validar que esto estaba funcionando, y esto lo hicimos en Canruti, en un ensayo dirigido por la doctora Teresa Franco, que es anestesióloga, y que ella lo que hizo fue un ensayo randomizado doble ciego con 2 grupos, grupo realidad virtual y grupo control, y lo que conseguimos demostrar, que son datos que todavía nos han mandado a publicar, pero son primicia también, es que se reducía la ansiedad preoperatoria de los niños y aumentaba la satisfacción de los niños simplemente por haberles entregado un kit con información, que es lo que nosotros estamos creando. Estos son los datos que si queréis luego lo comentamos. Vamos a hablar de Child Life. Seguramente muchos ya conozcáis este término, pero a mí me fascinó muchísimo al entrar al mundo de la salud porque no conocía nada de él y me acerqué de una forma muy, muy blanca sin saber qué me iba a encontrar con actitud de conocer. Y lo primero que conocí fue una rama de la psicología, que es la psicología Child Life, que está muy extendida en Estados Unidos, pero que aquí a España todavía ha llegado muy poco y que solo tienen, pues que yo haya conocido, en San Juan de Dios. Y es una rama de la psicología que se especializa en ayudar a los niños a pasar una mejor etapa en el hospital y contarles las cosas de una mejor manera. Y nuestro primer contacto fue Verena del Valle, que es una psicóloga Child Life que trabaja en Suiza, que es catalana, pero se formó en Estados Unidos. Y la conocí pues, en un viaje donde me invitó a su casa y pude conocer a su hija Erika y donde nos ayudó a esos primeros guiones que teníamos de realidad virtual, cómo hacerlos bien, porque nosotros teníamos muy buenas ideas, pero al final lo que nos faltaba era conocimiento de verdad. ¿Y qué 3 grandes aprendizajes tuvimos de ella? El primero es que la importancia del lenguaje es clave, y es decir, nosotros
muchas veces pensábamos como adultos a la hora de darle el mensaje a los niños y había cosas que se malinterpretaban. Es decir, nosotros le decíamos al niño, bueno, tú vas a estar en esta sala y solo vas a tener que dormir y cuando te despiertes ya habrá pasado todo. Y ella nos decía, claro, imagínate qué pasa que tú eres un niño, a ti no te gusta dormir o muchos niños tienen problemas con dormir y le dices, no, tú solo tienes que dormir. Y el niño piensa, hombre, si yo voy a estar dormido, me van a estar abriendo y si me despierto a medianoche porque siempre me despierto a medianoche, ¿qué pasa? ¿Esto es responsabilidad mía? No, entonces... usar la palabra tu trabajo es, sacaba la responsabilidad del niño y decíamos, no, tu trabajo es respirar de la mascarilla. Y el trabajo de la mascarilla es que te pongan la anestesia. Y la anestesia es un medicamento que te va a hacer dormir. Entonces, separábamos la responsabilidad que tenía el niño de la que no. En segundo lugar, no engañar. Teníamos muchos guiones en los que introducíamos elementos de magia, de polvos mágicos que te hacen dormir, y es que eso no tiene ningún sentido. Si lo queremos es empoderar al niño, lo que tenemos que hacer es explicarle qué es lo que va a pasar con su lenguaje y sin inventarnos historias, porque al final se van a hacer mayores y aunque todos nos han contado la historia de los Reyes Magos, al final pues lo interesante es que los niños sepan qué es lo que está pasando. Y en tercer lugar, el contenido implícito, que va muy relacionado con la primera, el pijama y los culpables. Había veces en los que, sin quererlo, estábamos culpabilizando de un malestar al profesional por cómo decíamos las cosas. Es decir, en el caso de la radioterapia, que le tienen que poner una máscara al niño para que no se mueva, que se va a quedar atornillado a la mesa mientras dura el tratamiento porque es un cáncer cerebral, si la frase que utilizábamos era yo soy la enfermera y te voy a poner esta máscara para que no te muevas, la culpable es la enfermera. Y en decir simplemente esta máscara estará caliente y va a hacer que no te muevas, como mínimo ya hacemos que el profesional que va a estar en primera línea no sea el culpable de ese tratamiento. Entonces son detalles que parecen obvios cuando te los han contado, pero que son la clave de cómo se hace todo. Pase. Bueno, no pasa 3. Vale. Y unos últimos 5 aprendizajes. La importancia del contexto, lo que os comentaba, de incluir a todo el mundo en el proceso de diseño. El segundo, la importancia del medio. Si es verdad que nosotros empezamos con realidad virtual, pero nos estábamos quedando cortos y al mismo tiempo el pensar que esa tecnología, que era la realidad virtual, cómo se iba a dar, es decir, que estuviera en el hospital era un problema, con lo cual utilizar gafas de cartón, que es lo que utilizamos, facilitaba que esto se pudiera utilizar en casa, con lo cual era mejor para todo el mundo. En tercer lugar, first thing first, y esto es un aprendizaje que sacamos en una de las últimas reuniones en las que trajimos a niños con cáncer a que vieran el trabajo que estábamos haciendo y que es un grupo de niños que nos va dando feedback constantemente. Y los padres nos decían, bueno, eso está muy bien, me explicas la radioterapia, está genial, pero ¿alguien le ha contado al niño qué es el cáncer? Y nos quedamos con cara de tontos, pues quizá deberíamos de empezar pues un poco más por el principio, y es algo que estamos desarrollando ahora, porque hemos ido directamente al tratamiento, pero hay niños que no saben qué es el cáncer. Eso al mismo tiempo nos ha generado dudas porque no hay una ciencia cierta. Ahora estamos trabajando con un hospital en Cleveland y cuando revisaban el guión nos decían, bueno, vamos a sacar la parte del cáncer, no vamos a decir que esto es cáncer. Tu cuerpo se va a poner bien. A nosotros nos chocaba mucho, pero al final imagino que no hay una ciencia cierta y es cuestión de opiniones y de aprendizajes. En este caso, en este hospital, han decidido que no quieren nombrar la palabra cáncer, aun ser psicólogos Child Life, y otra psicóloga Child Life nos recomienda que hablemos abiertamente del cáncer, que tampoco tiene nada malo y que si se entiende, pues se puede superar. Genera este tipo de controversia. El cuarto, la inclusividad. Y es que podemos comunicar muchas cosas, muchos valores a través del lenguaje sin ser obvios en ello. Nixie, que es nuestro personaje, no tiene género, entonces es niño o niña o niñe o nada, que es cada niño lo que decida cómo lo percibe. Y en utilizar lenguaje no binario, que aunque en catalán y castellano es muy complicado por los artículos, pues se puede intentar y sin estar haciendo nada obvio, pues también estamos comunicando valores. Y el último es que hay que centrarse en la experiencia del paciente y abrir canales y herramientas. Nixie es una herramienta más para los profesionales de la salud, que están en el contexto del hospital, pero que no pueden estar en casa del paciente, por ejemplo. Pues esto es una herramienta más que amplía esta información y esta comunicación que les estamos dando en otros entornos en los que los profesionales no pueden estar. Y todo esto ya, para terminar, termina en una palabra, que es el empoderamiento. O sea, lo que queremos es que el niño se haga partícipe de su propio tratamiento, entienda qué está pasando e intentar hacerlo el protagonista. Y esto, con regalarle un kit de cartón de este tipo con un peluche de juego médico, hace que de repente él sea el protagonista y nos
pasan cosas súper chulas, como una experiencia de un padre que nos contó. Estábamos en un hospital visitando al grupo de médicos que nos había ayudado a hacer la experiencia de radioterapia y se nos acercó un padre y lo que nos contó es que estaba muy contento porque su hijo había cogido el kit que le habíamos entregado y se lo había llevado al cole y lo había puesto en el proyector y le había contado a todos sus amigos pues qué estaba haciendo cuando no estaba en clase, que estaba en tratamiento de radioterapia y que tenía cáncer y papá. Todo esto es brutal y es algo que sale como una consecuencia no esperada, que me parece súper bonita, de haberle contado al niño y de confiar en él para que entienda qué es lo que está haciendo y cómo lo tiene que afrontar. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien de la sala o también la gente que está virtualmente quiere hacer alguna pregunta. Mónica Adler dice: trabajo en cáncer y realmente me emociona toda esta labor con los niños. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno. ¿No? Si no tenemos así. Para llegar al kit ¿cómo se dirige a nosotros? ¿Se nos encuentra por internet? Sí. Tenemos diferentes maneras de que llegue el kit. La que nos gusta más es cuando llega gratis a la familia. Entonces, quiere decir que lo paga el hospital o que lo paga un partner, como puede ser la fundación de Ricky Rubio, que está regalando los kits de radioterapia. ¿Lo contrata el hospital? Sí, o sea, el hospital puede contratar para un número de niños determinados, pues lo más normal es que nos digan, en un año hago 500 operaciones, le mandamos 500 kits y ya los puede entregar. Después hay un extra que si el hospital quiere, que es personalizar la experiencia, es decir, que vayamos al hospital a grabar un quirófano de ese hospital, que normalmente son parecidos, pero que si hay algún detalle de protocolo que es específico suyo y lo quieren contar, lo podemos hacer. Y después un padre o una madre que quiera el kit porque cree que le puede ayudar, lo puede comprar directamente por la web. Estamos en todos lados. Romina Rapisarda del Hospital Italiano de Buenos Aires nos dice: excelente trabajo, muy valioso aporte. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ojalá podamos ir a Buenos Aires pronto. No, pero lo digo porque, o sea, mi primer contacto con la realidad virtual fue trabajando en una empresa de realidad virtual en Buenos Aires, que es donde estuve mi último año de carrera, y me haría muchísima ilusión, o sea, de verdad. Aquí tenemos gente de Buenos Aires y sé que también nos están siguiendo. A tope, sí. También de Buenos Aires dicen: muy buen proyecto, gracias. Desde el punto de vista empresarial, aparte de una estrategia para darlo a conocer los hospitales, los posibles usuarios, las familias, porque también pueden acceder directamente a las familias. Sí. No sé si consideráis que es mejor que sea tutelado. Bueno, el kit ha estado diseñado para que pueda ser usado autónomamente, es decir, que cualquier familia que no sabe nada de Nixi lo pueda comprar y usarlo. Pero sí que es verdad que hay un tema de prescripción que como mínimo aquí en España todavía está como muy arraigado, y es que esperamos que todo lo que tiene que ver con salud venga de mi médico o de alguien que es quien me está diagnosticando. Entonces, nos está yendo bien trabajar con entidades paraguas, es decir, en el caso de la radioterapia estamos trabajando con la Fundación Ricky Rubio, pero además nos hemos aliado con la SEOR, que es la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Entonces ellos nos hacen de paraguas para que todos los centros de radioterapia de España conozcan que estamos haciendo esto. Bueno, poco a poco vamos encontrando los mecanismos, al final es un aprendizaje constante. Pero la parte de la familia directamente, lo que sería B2C, en plan ir directa a las familias, la estamos explotando muy poco, porque la parte de B2B, que es decir, que llegue gratis gracias a un partner o a una empresa o a una fundación, nos está yendo muy bien. Entonces seguimos por ahí. Pues muchas gracias, Tomás. A vosotros. Continuamos a las 3 de la tarde. Gracias.